Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Empieza en Múnich la conferencia de seguridad que reúne a líderes mundiales y jefes de organizaciones internacionales. Entre los temas a tratar este año están la seguridad y la defensa de Europa, el futuro de los lazos transatlánticos y los conflictos regionales. El Partido Nacionalista de Bangladesh ganó las elecciones parlamentarias con una mayoría necesaria para gobernar por sí solo, lo que promete estabilidad para un país después del derrocamiento en 2024 de la primera ministra Sheikh Hasina, condenada a muerte en el exilio. Despegó con éxito la misión espacial Crew 12. En el equipo integrado por 4 personas se encuentra Sofía Deneau, la segunda mujer francesa en viajar al espacio. La tripulación tiene como destino la Estación Espacial Internacional y se espera que la nave de la compañía SpaceX se acople allí en unas 30 horas. En nuestra sección revista de prensa vamos a revisar los titulares sobre Medio Oriente porque la agencia Reuters adelanta en exclusiva que Donald Trump anunciará un plan de financiación para Gaza en la primera reunión de la Junta de Paz, mientras que la revista 972 compara la tecnología usada por el ICE en Estados Unidos con la de Israel. Lo repasamos con nuestra compañera Daisy Lanza. Taiwán se sumó a una creciente lista de países asiáticos que logran un acuerdo comercial con Estados Unidos. En nuestra crónica de economía les contamos qué concesiones hará este país para que la Unión Americana le reduzca el arancel vigente al 15%. En minutos con Daniela Blandón empezamos. Vamos a iniciar en Alemania. Continúan llegando a Múnich los líderes mundiales que participarán de la conferencia de seguridad que empieza este viernes. El encuentro de este año abordará temas que incluyen conflictos regionales, la seguridad y la defensa de Europa y el futuro de los lazos transatlánticos que, según el presidente del evento, ahora están sumidos en una crisis de confianza en medio de las políticas del presidente estadounidense Donald Trump, bajo las cuales ha amenazado a sus aliados tradicionales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció junto al secretario de la OTAN un aumento en los esfuerzos para la defensa de Europa. Durante años hemos escuchado todos los espectros políticos, tanto de nuestra alianza como fuera de ella, que Europa debe hacer más por su defensa. Y es cierto, Europa debe ser más independiente y hacer más por su defensa. Una Europa fuerte también significa una OTAN fuerte. Y esa es la mentalidad que he traído a la Unión Europea. El año pasado hicimos más por la defensa en Europa que en los últimos 10 años. Vamos con noticias sobre la guerra en Ucrania, donde se reportó un masivo ataque con drones proveniente de Rusia contra la región ucraniana de Odessa, que dejó 6 personas muertas. La ofensiva golpeó varios lugares de este territorio y provocó también incendios y daños generalizados, y se da en medio de los esfuerzos diplomáticos entre las partes en guerra para poner fin al conflicto. El Kremlin anunció que la próxima semana, los días 17 y 18 de febrero, tendrá lugar una nueva ronda de conversaciones con Kiev en Ginebra. En otras noticias sobre Ucrania, el Tribunal de Arbitraje Deportivo emitirá durante el día su decisión sobre si deja participar o no en la competencia de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina al deportista ucraniano Vladislav Gerashkevich. El piloto de Skeleton de 27 años fue retirado del programa tras usar lo que llamó el casco del recuerdo, un casco con imágenes de atletas ucranianos que murieron desde la invasión rusa, algo que, según las autoridades competentes, viola la regla de neutralidad política en los Juegos. La conversación fue larga, unas 2 horas y media, pero estoy realmente agradecido de haber tenido la oportunidad de expresarme. Nos trataron con justicia en la sala y escucharon nuestros argumentos. Ahora estamos esperando la decisión, pero como pueden ver, parezco bastante satisfecho, así que estoy bastante optimista respecto al resultado de este caso. Espero que prevalezca la verdad porque sé que soy inocente. Pasamos a Reino Unido. El Tribunal Superior de Londres declaró como ilegal la decisión del gobierno de designar como organización terrorista al grupo Palestine Action. La alta corte dictaminó que la prohibición a este grupo constituía una interferencia desproporcionada con el derecho a la libertad de expresión. Sus integrantes habían realizado el año pasado una serie de actos disruptivos en rechazo al apoyo del Reino Unido a Israel. Sin embargo, la medida no fue levantada inmediatamente y el gobierno dijo que apelaría a esta decisión.
En Bangladesh, el Partido Nacionalista consiguió una decisiva victoria en 2/3 en las primeras elecciones legislativas celebradas en el país desde la protesta de la generación Z que provocó la caída del régimen de mano dura de Sheikh Hasina en 2024. Ahora se espera que el líder del partido, Tariq Rahman, preste juramento como primer ministro. Esta es la historia. Tras el levantamiento popular liderado por la generación Z y la caída de la primera ministra Sheikh Hasina en 2024, el Partido Nacionalista obtuvo una decisiva mayoría de 2/3 en las elecciones celebradas el jueves, por lo que se espera que el líder del partido, Tariq Rahman, preste juramento como primer ministro. Es un momento fascinante para nosotros porque después de 17 años por fin hemos tenido la oportunidad de votar y hemos podido votar por los candidatos del partido que nos gusta. Celebramos la victoria de nuestro partido político favorito. Es una gran victoria. Soy un gran admirador de Tariq Rahman. Tariq Rahman, quien sería el próximo premier del país, es el heredero de una larga dinastía política. Hijo de un presidente asesinado en 1981 y de una madre que fue 3 veces ministra de Bangladesh. Es para los menores de 30 años la famosa generación Z, la esperanza y la renovación. Por supuesto, es el mejor líder que podríamos esperar. No sé, espero de verdad que encarne el cambio que esperamos después de lo que pasó en julio. Este viernes la coalición liderada por los islamistas de Jamaat-e-Islami impugnó los resultados de estas elecciones legislativas. Paralelo a las elecciones, se organizó un referendo sobre un conjunto de reformas constitucionales, como el establecimiento de un gobierno interino neutral durante los periodos electorales, la transformación del Parlamento con la creación de una segunda cámara, el refuerzo de la independencia del Poder Judicial, la limitación a 2 mandatos del primer ministro y el aumento de la representación de las mujeres. La misión Crew 12 despegó con éxito desde Florida esta madrugada y con destino a la Estación Espacial Internacional. A bordo de una nave del SpaceX, la tripulación tiene como objetivo reemplazar al equipo que regresó a la Tierra el pasado 14 de enero, un mes antes de lo previsto debido a una emergencia médica. El equipo está conformado por 4 personas, entre las que se encuentra Sophie Adenau, la segunda astronauta francesa en viajar al espacio 30 años después del primer viaje de Claudie Engeret, y se espera que pase alrededor de 9 meses en la Estación Espacial Internacional. Repasemos la historia de Francia en el espacio en el siguiente informe. Al principio solo estaba Jean-Luc Chrétien, el pionero de los astronautas franceses en 1982. La sonrisa en su rostro lo dice todo sobre esta experiencia de una semana. La primera mujer fue Claudie Engeret, médica de formación, despegó el 17 de agosto de 1996. Con el desarrollo de las estaciones espaciales se necesitaban investigadores, médicos e ingenieros de diferentes especialidades. Y bien, algunas mujeres se sintieron más capacitadas para aportar sus competencias y contribuir a los equipos. Así que aparecieron un poco más de perfiles femeninos. Una fecha y una partida que cambiaron el destino de una adolescente. Tenía 14 años, recortaba artículos de periódicos, así que como es lógico, recorté todos los artículos de periódicos que tenía sobre ella, sobre su misión, y los pegué frente a mi escritorio para que me sirvieran de inspiración mientras resolvía mis ecuaciones matemáticas. Hasta mediados de la década del 2000, 9 astronautas franceses se repartieron 17 vuelos. Entre los más destacados, Jean-Pierre Engeret, esposo de Claudie, realizó la primera misión de larga duración, 6 meses, en la estación Mir, y Jean-François Clairvoy para ir a reparar el telescopio espacial Hubble a 570 kilómetros de la Tierra. A menudo digo que si bien se nos puede llamar exploradores en cierto modo, lo que exploramos son territorios que aún no se conocen muy bien. Un explorador es a la vez un heredero y un pionero. Hubo que esperar hasta 2016 para que surgiera una nueva figura. Thomas Pesquet, con 2 misiones y más de un año en el espacio, fue el primer francés en comandar la Estación Espacial Internacional. Sophie Adenau tiene la intención de seguir sus pasos. Es una gran aventura en equipo que de hecho se ha preparado con miles de personas y en la que voy a poder interactuar con todos los franceses, para quienes es una alegría ver partir a una astronauta francesa y europea. Ahora, Sophie Adenau es la segunda francesa en el espacio, donde permanecerá 9 meses en la Estación Espacial Internacional.
Este San Valentín, regalar flores en Estados Unidos será más caro que otros años. Detrás del aumento están los nuevos aranceles a las importaciones impuestos por la Casa Blanca que ya impactan en toda la cadena del sector floral. Desde las floristerías hasta los importadores, la industria intenta adaptarse mientras el costo final llega al consumidor. Un reportaje de nuestro corresponsal en Miami, Anthony Belchi. Buenos días, ¿qué le podemos servir? Las floristerías de Estados Unidos ya se preparan para el día de San Valentín, una de las fechas con mayor volumen de ventas para el sector. El año pasado incluso valía como $75, ahora este arreglo vale 150. Pero este año la industria enfrenta una fuerte presión. Los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump han encarecido las flores importadas desde Colombia y Ecuador, los principales países proveedores del mercado estadounidense. Tuvimos que subir el precio hasta 3 veces más de todo lo que costaba antes menos, ahora cuesta más. El aeropuerto internacional de Miami es el principal punto de entrada de flores a Estados Unidos. Cada día miles de cargamentos llegan aquí para luego ser distribuidos a todos los rincones del país. Un negocio que también se ha convertido en un motor económico para el sur de la Florida. El aeropuerto internacional de Miami es la puerta de entrada principal de los Estados Unidos para las flores. 91% de todas las flores que entran en los Estados Unidos entran por nuestro aeropuerto. Con los costos disparados, la industria se ha visto obligada a optimizar aún más cada paso del proceso para absorber el impacto y seguir siendo rentable. Cualquier costo adicional en una cadena tan coordinada, tan eficiente, seguro genera impacto. Somos especialistas, ya pasamos por distintas crisis, distintos momentos, pero el principal está bien coordinado, saber que eso es fundamental, pero buscar siempre eficiencia, porque es una industria muy competitiva. Ya llegaron las cajas. Importadores, floristas y empresas de transporte advierten que el impacto de los aranceles ya se está trasladando directamente al consumidor final, con incrementos de precios que rondan de media el 15%. Básicamente afecta los costos de adquisición de la flor en los diferentes orígenes y eso se transfiere a través de toda la cadena de importadores, mayoristas y detallistas. El arreglo, espero, está bien bello, precioso. Este San Valentín, comprar flores también significa pagar más, un aumento que empieza lejos de aquí y que ahora se refleja en el mostrador de las floristerías. Bella persona como la flor. Pasamos a nuestra revista de prensa. Y es momento de conocer lo que dicen los principales diarios alrededor del mundo y por ello le doy la bienvenida a mi compañera Dácil Lanza. Dácil, ¿qué tal? Feliz viernes, bienvenida. Feliz viernes, Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, Dácil. En la previa de la conferencia de Múnich hay artículos que analizan cómo está la relación entre Estados Unidos y sus aliados en términos de seguridad. Vamos a empezar por lo que dicen medios como The Guardian. Es así, Andrés, partimos de este análisis que hace The Guardian a partir de la evaluación de los datos que se desprenden de las votaciones de la ONU. ¿Cómo votaron los países a nivel global, si se alinearon con Estados Unidos o con China? Lo que hace The Guardian es decir que a partir de la evaluación de estos datos, la política de American First, la política más aislacionista, dice, de Estados Unidos, está acercando al mundo hacia Beijing. Dice que vamos hacia un mundo que está más cerca diplomáticamente de Beijing a partir de deducir esto de las votaciones en las Naciones Unidas. Por ejemplo, vemos en el mapa aquí a continuación cómo hay flechas que orientan hacia China, las flechas rojas que miran hacia China, mientras que las poquitas celestes que hay en el mundo se orientan hacia Estados Unidos. Esto tiene que ver con la alineación de cómo votaron los países, si estuvieron más cerca de la posición de China o de Estados Unidos en Naciones Unidas. El siguiente punto de este informe es en números. ¿Cuántos se alinean efectivamente, fuertemente con Estados Unidos? Y según dice The Guardian, que la alineación con Estados Unidos, que en los gobiernos de Obama y de Biden, los gobiernos demócratas, logró reunir adhesiones de 46 países, mientras que ahora Donald Trump reúne nada más que 7 países que están fuertemente alineados, mientras que China descendió brevemente, pero mantiene 73 países que siguen alineados con Beijing, justamente. Por otro lado, dice The Guardian que lo que generó también esta política de Donald Trump es que los aliados clave, es decir, por ejemplo, los socios europeos han también reducido su alineamiento con Estados Unidos y marca temas sensibles.
Ucrania, en votaciones que tuvieron lugar en Naciones Unidas, dice que, por ejemplo, en febrero de 2025 Estados Unidos votó alineado con Corea del Norte, Bielorrusia y Rusia para no sancionar a Rusia por la guerra en Ucrania. También el tema de Gaza, donde Estados Unidos apoyó la posición de Israel, por ejemplo, y donde no quiso votar resoluciones que pedían por un cese al fuego en el enclave palestino, y que esto también generó rispideces con, por ejemplo, sus socios europeos. Los resultados, dice The Guardian, es que la OTAN y los estados europeos ahora votan de una forma más distinta, y básicamente al final también lo que marca es que los principales ex socios de Estados Unidos que se van alejando son Europa, Oceanía y América Latina. Bien, después de esta práctica guía sobre las alianzas, vamos, Dacil, con un análisis sobre la distancia entre Estados Unidos y sus aliados que coincide con los resultados de una encuesta del medio Político. Es así, agregamos más información sobre este distanciamiento. En este caso, Político lo que hace es una encuesta que se centra ya no en lo que pasa a nivel de los gobiernos, sino a nivel de las poblaciones de los países aliados de Estados Unidos, o hasta entonces aliados de Estados Unidos, dice, porque, básicamente hizo una encuesta en países como Canadá, Reino Unido, Francia y Alemania, donde dice que la mayor parte de la población no ve a Estados Unidos como un aliado fiable. Dice que son mayor el número de personas que lo consideran como poco fiable, y además que no creen que una alianza con Estados Unidos disuada a sus enemigos. Es decir, que en un eventual ataque, por ejemplo, de Rusia a estos países, la población dice no creer que su alianza con Estados Unidos disuada a estos eventuales enemigos. Bien, Dacil, vamos a pasar ahora a Medio Oriente porque la agencia Reuters adelanta anuncios del presidente Donald Trump para Gaza. ¿De qué se trata? Sí, lo dice la agencia Reuters, que, en una exclusiva, Trump planea anunciar no solo detalles de lo que va a ser el plan de financiamiento para lo que llama la reconstrucción de Gaza, sino también detalles acerca de las tropas que van a estar presentes. Esto, dice Reuters, a partir de hablar con 2 altos funcionarios de Estados Unidos. Dice que Donald Trump la semana que viene, más precisamente el jueves 19 de febrero, en esta reunión en Washington, donde se calcula que van a asistir, por ejemplo, 20 países, enviados de 20 países, líderes globales. Dice que va a dar detalles sobre la fuerza de estabilización que va a estar en Gaza. Dice que varios países ya planean proporcionar miles de soldados que van a llegar al territorio palestino. Y por otro lado, que este fondo multimillonario para Gaza también va a contar con aportes y contribuciones de parte de los miembros de esta Junta de Paz que impulsa Donald Trump. Por otro lado, la revista Más 972, una revista integrada por periodistas tanto de Israel como de Palestina, de periodistas palestinos, dicen que la operación del ICE se asemeja cada vez más a los métodos que implementa Israel tanto en Gaza como en Cisjordania. Esto lo hace a partir de analizar, que las fuerzas federales convierten, dice, los barrios civiles de Estados Unidos en un lugar de conflicto activo. Esto a partir de, como decíamos, una potente infraestructura tecnológica. Dice que, por ejemplo, implementan sistemas móviles de vigilancia, de localización, de identificación de rostro, y habla de determinados informes que determinan la relación del ICE, la cooperación entre el ICE, el Departamento también de Seguridad Nacional de Estados Unidos, con empresas israelíes, por ejemplo, Palantir, que ofrece una tecnología para rellenar en un mapa los objetivos para deportar personas. Eso es lo que está haciendo el ICE. Genera expedientes de cada una de esas personas y los ubica en su dirección. Dice que, por ejemplo, un exfuncionario de esta empresa asoció que las plataformas utilizadas en el Departamento de Seguridad de Estados Unidos usa tecnologías de guerra que se ven en Gaza y en los barrios, los lleva a barrios estadounidenses. Esto, declaraciones de exfuncionarios de estas empresas. Bien, se veían en redes sociales, por ejemplo, críticas que decían también que este despliegue parecía que se diera en países como los de Medio Oriente, como en Irak, como en Afganistán, etcétera. Era desproporcionado. Dacil, vamos a terminar
precisamente Medio Oriente, porque la prensa de Estados Unidos señala que Trump envió terminales de Starlink de Elon Musk a Irán durante las protestas. Muy breve, Andrés, agregamos que la administración de Donald Trump, según dice el Wall Street Journal, envió de forma encubierta miles de terminales de Starlink, este servicio de Internet satelital, a Irán, justamente por el apagón informativo, el apagón de Internet que hubo en el país de mayoría persa. Concretamente dice que fueron cerca de 6.000 kits de Internet satelital a este país. Bien, Starlink como una herramienta de geopolítica también. Dacil, muchas gracias por este repaso a la prensa internacional y nos vemos la próxima semana a descansar. Hasta la próxima semana, Andrés. Gracias. Y de revista de prensa pasamos ahora a las noticias de la economía. Para hablar de números ya se encuentra conmigo en el estudio mi compañera Daniela Blandón, editora de Economía. Daniela, bienvenida, buenos días, feliz viernes. Muchas gracias, Andrés, feliz día ya para salir a descansar. Así es, Daniela, vamos a empezar en Estados Unidos, que logró otro acuerdo arancelario en Asia. Claro, un contexto antes, Andrés, gran parte de los pactos comerciales que ha logrado la Unión Americana desde que Donald Trump lanzó su ofensiva arancelaria en abril del año pasado está en el continente asiático, que tiene unos lazos bien fuertes con Estados Unidos en términos de comercio exterior. Japón, Corea del Sur, India y Bangladesh, así como otras varias naciones alrededor del mundo, se han sentado a la mesa con el equipo estadounidense, que ha logrado comprometerlos a realizar jugosas inversiones en su territorio a cambio de bajarles los gravámenes de ingreso. El turno más reciente es para Taiwán. Un total de 2.072 productos exportados a Estados Unidos están exentos de aranceles recíprocos, lo que reduce el arancel de exportación promedio del 35,78% al 12,33%, mejorando significativamente la competitividad internacional de las industrias taiwanesas. El arancel recíproco de Taiwán se reducirá al 15% sin acumulación, lo que nos pone en igualdad de condiciones con importantes competidores como Japón, Corea del Sur y la Unión Europea. Daniela, ¿en qué consiste este acuerdo? Bueno, la mayoría de las exportaciones de Taiwán a Estados Unidos van a estar grabadas con una tasa del 15%, similar a la de otros países de la región, a cambio de inversiones y también del alza de compra de productos como la energía o el petróleo o el gas. Facilitará asimismo a Estados Unidos la venta de sus automóviles, fármacos y alimentos en Taiwán. Por ejemplo, se eliminarán de inmediato los impuestos que cobra hoy en día este territorio semiautónomo de hasta el 26% sobre muchas importaciones agrícolas estadounidenses como la carne de res, los lácteos y el maíz. Aunque otros, como el actual arancel del 40% sobre la panceta de cerdo y el 32% sobre el jamón, solamente se van a reducir al 10%. Y de todas estas conversaciones entre Taiwán y Estados Unidos, es importante destacar que Estados Unidos sigue dependiendo de Taiwán para la producción de chips informáticos. Daniela, vamos a cambiar de tema, nos vamos para México, que se encamina hacia una semana laboral de 40 horas máximo. ¿Qué falta para que esto suceda? Bueno, entonces tenemos que el texto de este proyecto de ley fue aprobado en el Senado ya, ahora falta la Cámara de Diputados. Pero como toda reforma laboral tiene simpatizantes y detractores. Nuestro corresponsal en Ciudad de México, Jorge Hurtado, nos envió el siguiente informe contándonos detalles de la iniciativa y el camino que le espera para su eventual entrada en vigor. México está más cerca de reducir su jornada laboral, pero el cambio aún no es definitivo. El Senado aprobó la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para bajar la semana de trabajo de 48 a 40 horas de manera gradual, restando 2 horas por año entre 2027 y 2030. Una demanda histórica que durante años no logró avanzar en el Congreso. La propuesta nació justamente durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero quedó estancada por mucho tiempo por falta de consensos políticos y también por resistencia empresarial. Ahora el nuevo gobierno retomó el proyecto tras meses de diálogo con los sindicatos y con las empresas hasta conseguir su aval en la Cámara Alta. Pero el texto aprobado dejó por fuera uno de los puntos más sensibles hasta ahora. No garantiza explícitamente los 2 días obligatorios de descanso semanal. Para la oposición esto convierte la reforma en una justicia a medias, han dicho algunos congresistas quejándose de la misma. Sheinbaum celebró la aprobación y recordó que la exigencia central siempre fue alcanzar las 40 horas semanales. La reforma también redefine el trabajo extraordinario, las horas extra,
deberán pagarse con un 100% adicional sobre el salario ordinario. No podrá exceder 12 horas por semana y si se supera ese límite, el pago incluso deberá aumentar hasta más del 200%. Además, se establece que nadie está obligado a trabajar más allá de lo permitido por la ley y que la reducción de la jornada no podrá disminuir salarios ni prestaciones. El proyecto enfrenta ahora su última prueba en la Cámara de Diputados, donde aún persisten resistencias políticas y luego va a necesitar la ratificación de legislaturas estatales para entrar en vigor. Para dar contexto, en México las personas ocupadas trabajan en promedio más de 2.100 horas al año. Esto está por encima del nivel registrado en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocidos como OCDE. Además, casi 3 de cada 10 empleados mexicanos superan las 48 horas semanales, la proporción más alta dentro de ese grupo de economías. Pasamos a Cuba. Daniela, siguen las medidas de emergencia para aliviar la crisis. Vamos a hablar de los estudiantes que asisten ahora a clases con horarios reducidos como parte de las medidas que implementa el gobierno para ahorrar combustible en medio de esta creciente crisis energética, agravada por el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos al suministro de petróleo a la isla. El plan de racionamiento también afecta a los sectores del transporte, las comunicaciones y la salud. Hay que venir, pero de verdad que no está fácil. Yo me levanto a las 3:30, 4 de la mañana a poder preparar las cosas antes que se me vaya la corriente por la mañana, para que esta niña entonces se me levanta a las 5 de la mañana porque tiene que desayunar, porque después que salgo de la casa a las 5:30, 6 de la mañana caminando a expensas de que pase cualquier cosa porque la gente ya no cree en nadie. Entonces, ¿cómo hago? Daniela, se acerca ya a San Valentín, celebrado en muchas partes del mundo, mañana, y en Zimbabue lo celebran de una forma particular con un regalo muy ingenioso. Claro, entonces si a usted le llegan con un ramo de rosas o con un ramo de billetes, ¿usted qué prefiere? El de los billetes, por favor. Con una inflación de casi el 6%, yo preferiría el de los billetes. Pues dice el dicho que el amor no se compra, pero en este caso el romance está adoptando formas sorprendentemente creativas. Vamos a verlo en imágenes, los billetes de dólar enrollados y unidos con alfileres para simular un ramo de flores rivalizan cada vez más con esas flores frescas como las muestras de amor más codiciadas del día de San Valentín en este país africano, en donde la liquidez por estas épocas tiene un mayor valor que el lujo. Los ramos más pequeños pueden costar $10, obviamente depende de la denominación. Mire, este de $50, billetes de $50 puede costar hasta miles. Pero estos ramos de dinero también han cobrado popularidad en otras partes de África, como Kenia, uno de los mayores exportadores de flores del mundo. Hace poco su Banco Central advirtió que sobre severas penas de hasta 7 años de prisión por doblar, grapar o pegar billetes en ramos, argumentando que el dinero dañado altera los sistemas de manejo de efectivo y viola las leyes contra la desfiguración del dinero. Y muchos dijeron que estaban exagerando. Bueno, si van a regalar entonces ramos de billetes que sean bien cuidados para poderlos sacar. Que no estén grapados, por lo menos. Exactamente. Daniela, muchas gracias por este repaso a las noticias de la economía. Nos vemos la próxima semana. Por supuesto que sí, aquí estaremos. Y ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más. Quédense con nosotros. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24. Cada semana nuestros periodistas hablan de la actualidad francesa. La sociedad, la política, la cultura. En Francia en Foco conocerá la vida cotidiana de los franceses. Francia en Foco, en France 24 y France24.com.